Mi nombre es Michelle y a los 26 años soy lo que la mayoría de la gente llamaría exitosa. Trabajo como gerente de inversiones en una de las principales empresas de la ciudad. Tengo un departamento decente alquilado, un buen trabajo y suficientes ahorros para, finalmente, comprar mi propio departamento sin hipoteca ni préstamos, justo como siempre lo soñé. Todo iba según lo planeado hasta que esa llamada telefónica de mi tía Sara cambió todo. Michelle, cariño, ¿vienes para el Día de Acción de Gracias este año? Su voz cálida me sacó una sonrisa. La tía Sara siempre fue más como una madre para mí que mi verdadera madre. Claro que no me lo iba a perder, le respondí, ya estaba emocionada por su famosa tarta de manzana. Lo que no esperaba era quién más estaría allí. Creo que debería explicar por qué esa llamada de mi tía significaba tanto para mí. Verás, no hablo con mis padres ni con mi hermana mayor, Jessica, desde hace 8 años. La última vez que nos vimos fue cuando me gradué de la secundaria. Apenas había recibido mi carta de aceptación a la universidad con una beca parcial para estudiar gestión de inversiones. Era todo por lo que había trabajado. Corrí a casa para contarles a mis padres, esperando que estuvieran orgullosos, pero en vez de eso, tuve la conversación que destrozó a nuestra familia. No podemos pagar tu universidad, dijo mi mamá, sin siquiera levantar la vista de su revista. Tu hermana se va a casar pronto y necesitamos todos nuestros ahorros para su boda. ¿Y el dinero de la abuela?, le pregunté, con la voz temblando. Ella lo dejó específicamente para mi educación. Mi mamá se movió incómoda en su silla y dijo, las cosas cambian, cariño, la boda de Jessica es más importante ahora. Ya descubrirás algo. Fue entonces cuando todo lo que había estado guardando durante años salió a la luz. Todo lo relacionado con Jessica siempre había sido más importante. La discusión que siguió fue horrible. Años de sentirme como la segunda opción explotaron en acusaciones y lágrimas. Esa misma noche empaqué mis maletas y me fui con la única persona que siempre me había tratado con justicia, la tía Sara. Ella me acogió sin dudarlo. Lo que no sabía en ese momento era que ella había estado ahorrando dinero para la educación de su propio hijo, pero él había muerto en un accidente de coche unos años antes. Y ella me ofreció ese dinero, solo acepté con la condición de que le pagaría cada centavo una vez que me graduara y consiguiera un trabajo. Esos años en la universidad fueron duros. Trabajé medio tiempo en un café mientras mantenía mis calificaciones y mi beca, pero lo logré. Conseguí un trabajo en una firma de inversiones muy prestigiosa y, 2 años después, le devolví todo el dinero a la tía Sara. La vida era buena. Tenía mi independencia, mi carrera iba en auge, y había evitado cuidadosamente cualquier contacto con mi familia hasta esa invitación de acción de gracias que casi dejó pasar. El pastel de calabaza que llevaba en las manos, cuando entré a la casa de la tía Sara ese día de acción de gracias, casi se me cae. Allí estaban mis padres, mi hermana Jessica y sus 2 hijos de 6 y 3 años, todos sentados en la sala como si siempre hubieran estado allí. 8 años de evitar a todos se esfumaron en un instante. Michelle y Sara corrieron a ayudarme con el pastel. Los ojos de Sara se disculpaban. No sabía que venían, simplemente aparecieron. Me quedé congelada en la puerta, mi corazón palpitaba con fuerza. Mi mamá parecía más vieja, con más canas de las que recordaba. Mi papá, igual. Jessica, bueno, ella seguía siendo la niña de oro, incluso con 2 niños colgando de sus brazos. Necesito un poco de aire, logré decir, dándome la vuelta y dirigiéndome al porche trasero. El aire frío de noviembre me golpeó, pero apenas lo sentí. Mis manos temblaban mientras me aferraba a la barandilla. La voz de mi mamá detrás de mí me hizo ponerme rígida. ¿Podemos hablar? 8 años de silencio, y ahora me pedía hablar. No me di la vuelta. ¿Por qué estás aquí? Escuché sus pasos en las tablas de madera mientras venía a pararse a mi lado. Porque estábamos equivocados. Tu papá y yo hemos pasado años sintiéndonos culpables por lo que hicimos. Queremos hacer las cosas bien. En ese momento, le respondí, ¿por qué no llamaste ni escribiste un correo electrónico? Las palabras salieron más duras de lo que quería. Los ojos de mi mamá se llenaron de lágrimas. Porque estábamos avergonzados. Tan avergonzados que nos dijimos a nosotros mismos que íbamos a comunicarnos, pero entre más pasaba el tiempo, más difícil se volvía. Cuando escuchamos que estarías aquí para Acción de Gracias,
Supimos que podía ser nuestra única oportunidad de verte cara a cara y decirte cuánto lamentamos todo. Me quedé allí, con la mente acelerada, y una parte de mí quería gritarle que ya no aguantaba más. Me hicieron sentir menos importante que Jessica. Por otro lado, bueno, otra parte de mí notó lo cansada que se veía, como le temblaban las manos mientras hablaba. Necesito tiempo para pensar, finalmente dije. Esto es mucho, por supuesto. Ella asintió rápidamente. Tómate todo el tiempo que necesites. Estamos aquí para cuando estés lista. El resto de la noche pasó en un borrón. Me senté tranquila en un rincón de la casa de la tía Sara, empujando el pavó alrededor de mi plato y evitando el contacto visual. Fieles a su palabra, mis padres y Jessica no me presionaron. Ellos conversaron con otros familiares, jugaron con los niños, ayudaron con los platos, todo mientras me lanzaban miradas de culpabilidad de vez en cuando. Los miraba cuando no me veían. Veía a mamá ayudando a la tía Sara en la cocina, a papá entreteniendo a los hijos de Jessica, y a Jessica misma, que de alguna manera se veía confiada pero incierta. Estaban tratando de darme espacio, pero su presencia llenaba cada rincón de la casa. 2 semanas después del Día de Acción de Gracias, no podía pensar en nada más. Cada mañana me despertaba y repetía esa conversación con mamá en el porche de la tía Sara. Cada noche me quedaba despierta, preguntándome si estaba tomando la decisión correcta al siquiera considerar el perdón. Una noche, me senté en mi departamento mirando mi teléfono. El número de mamá estaba ahí, todavía guardado, aunque nunca lo borré. No podía explicar por qué. Tal vez una parte de mí siempre supo que este día llegaría. Mi dedo se quedó sobre el botón de llamada durante lo que parecieron horas. Finalmente, respiré profundamente y lo presioné. Suena una vez, suena 2, suena 3. La voz de mamá, cautelosa y esperanzada, respondió, Michelle. Hola, mamá. Mi voz se quebró un poco. He estado pensando en lo que dijiste en Acción de Gracias. Creo que me gustaría intentarlo, pero poco a poco. Las palabras se sentían extrañas al salir de mi boca. Tal vez podríamos empezar de nuevo. Así fue como me encontré parada afuera de la casa de mi infancia, una semana después, sosteniendo una bolsa con regalos cuidadosamente elegidos. Nada caro, solo cosas pensadas con cariño. Había elegido una bufanda para mamá, un libro que papá había mencionado que quería hace años, y algunos juguetes educativos para los hijos de Jessica. La casa se veía más pequeña de lo que recordaba y definitivamente más desgastada. La pintura se estaba descascarando en algunos lugares y el jardín que mamá solía cuidar tan meticulosamente ahora estaba cubierto de maleza. Esta no era la casa perfecta en la que crecí. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió de golpe. Mamá se quedó ahí, nerviosa pero feliz. ¿Tú viniste? Yo vine, asentí, y entré. El interior era tan revelador como el exterior. Los muebles eran los mismos de hace 8 años, pero ahora mostraban un desgaste evidente. Las paredes necesitaban una capa nueva de pintura y la alfombra estaba raída en algunos lugares. Papá salió de la cocina luciendo inseguro. Jessica también estaba allí, con los niños escondidos detrás de sus piernas. Les di un sí, con la mirada, observando sus caras cuando abrieron los ojos. Los ojos de mamá se iluminaron cuando vio la bufanda, y papá realmente sonrió al ver el libro. Durante la cena, mamá había preparado mi lasaña favorita de la infancia. Fue entonces cuando la verdad sobre sus vidas salió a la luz. El matrimonio de Jessica había terminado mal hace 2 años, lo que la obligó a regresar a casa con los niños. Los problemas de salud de mamá la habían reducido a trabajar a medio tiempo en la biblioteca, y papá se había visto obligado a aceptar un puesto con menor salario después de que su empresa redujera personal. ¿Y tú qué tal, Michelle?, preguntó Jessica, empujando cuidadosamente su comida alrededor de su plato. ¿Cómo va el trabajo?, respondí tratando de mantener un tono neutral. En Morton & Associates, ahora estamos haciendo grandes inversiones en el centro. El resto de la noche continuó así, con conversaciones cuidadosas, evitando temas delicados y una tensión subyacente que nadie quería reconocer. Todos estábamos tratando tanto de ser normales que terminó sintiéndose todo lo contrario. En las semanas siguientes, algo cambió. Jessica empezó a aparecer en mi oficina durante las pausas del almuerzo, generalmente con 2 tazas de café de la tienda de abajo.
Nos sentábamos en el patio del edificio y nos poníamos al día con los 8 años de conversaciones perdidas. Me contó sobre su matrimonio fallido, cómo su exmarido resultó ser terrible con el dinero y aún peor con el compromiso. A medida que se acercaba la Navidad, me encontré realmente esperando con ansias las celebraciones familiares, pero primero tenía una parada importante para preparar una cafetera. La tía Sara se rió mientras abría su regalo. ¿Estás tratando de decirme algo sobre mi café instantáneo, tal vez? Sonreí abrazándola fuerte. Gracias por todo, tía Sara, por estar ahí cuando más te necesitaba. Ella me abrazó con los brazos extendidos, estudiando mi rostro. ¿Estás feliz, cariño, con cómo van las cosas con tu familia? Creo que sí, respondí, sorprendida de lo cierto que se sentía. Ahora es diferente, mejor. La Navidad en casa de mis padres no se parecía en nada a la tensa cena de mi primera visita. Mamá había decorado cada centímetro del lugar y papá estaba cantando villancicos mientras ayudaba en la cocina. Los hijos de Jessica, Emily y Jack, finalmente se habían encariñado conmigo, especialmente después de ver su presencia. Un kit de ciencia para Emily y una colección de dinosaurios de juguete para Jack. Michelle, chillaban, trepando sobre mí. ¿Puedes ayudarnos a construir el volcán? Al verlos jugar con sus nuevos juguetes, me di cuenta de lo mucho que había extrañado tener una familia. Incluso mamá y papá parecían más relajados, riendo y bromeando como solían hacerlo cuando era pequeña. Pasaron los meses y caímos en una rutina cómoda. Las cenas de los domingos se convirtieron en algo habitual. Jessica y yo teníamos nuestras citas para tomar café y luego llegó el viaje de vacaciones de primavera. En realidad, no lo había planeado. Solo escuché a mamá decir que los niños nunca habían visto el océano. Vamos, dije impulsivamente. La semana que viene voy. Reservar todo ese viaje fue mágico. Ver las caras de Emily y Jack cuando vieron el océano por primera vez, escuchar sus chillidos mientras saltaban sobre las olas, construir castillos de arena con papá como solía hacerlo cuando era niña, valió cada centavo. Después del viaje, las cosas se sintieron aún más naturales. Por eso, no me sorprendió del todo cuando mamá y papá pidieron hablar conmigo una noche después de la cena. La plomería de la casa comenzó a verse mal. Es bastante mala, dijeron. Hemos estado posponiendo las reparaciones, pero odiamos preguntar. Mamá intervino, pero realmente podríamos usar algo de ayuda. Les escribí un cheque ahí mismo. No era una cantidad pequeña, pero ver su alivio hizo que valiera la pena. Después de eso, hubo otras solicitudes. Nada irrazonable. Un nuevo calentador de agua cuando el anterior se rompió. Ayuda con la escuela del hijo de Jessica. Cosas pequeñas con las que la familia se ayuda entre sí. Fue durante una cena regular de los domingos cuando mamá soltó la bomba. Había estado más callada de lo habitual durante toda la comida, empujando su comida alrededor del plato en lugar de comer. Finalmente, cuando papá estaba sirviendo el postre, ella habló. Perdí mi trabajo, dijo con la voz quebrada. Están eliminando puestos en la biblioteca y el mío es uno de ellos. No sé qué vamos a hacer, las facturas médicas, los pagos de la casa. Vi las manos de mamá temblando mientras sostenía su taza de café. Vi las líneas de preocupación profundizándose en el rostro de papá, que de repente parecía más viejo, vulnerable. Antes de saber lo que estaba diciendo, las palabras salieron de mi boca. Puedo ayudar, me escuché decir. Puedo pagar 1,500 pesos al mes, no es un problema. El alivio en sus rostros fue inmediato y abrumador. Mamá comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez de felicidad. Papá se levantó y me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Y así comenzó nuestra nueva normalidad. Cada mes, como un reloj, transfería el dinero a su cuenta. Nunca pidieron más de lo que habíamos acordado, aunque ocasionalmente mencionaban que necesitaban algo nuevo específico, como botas de invierno para Jack o un reemplazo para su viejo microondas. Jessica y yo nos volvimos aún más cercanas durante este tiempo. Cuando tenía que viajar por trabajo, comencé a llevarla conmigo cada vez que podía. Nada demasiado extravagante, un fin de semana en Chicago, 3 días en Boston, un viaje rápido a Miami, solo hermanas recuperando el tiempo perdido. La vida cayó en un patrón cómodo, cenas de domingo, transferencias mensuales, viajes de compras ocasionales con mamá, ayudando a los hijos de Jessica con sus tareas. No fue perfecto, pero se sintió como debería sentirse una familia.
Luego llegó la llamada que cambiaría todo. Michelle, la señora Peterson, mi casera, sonaba apenada. Necesito hablar contigo sobre el apartamento. Mi nieto se está graduando de la universidad y en unos meses estará trabajando en la ciudad. Bueno, le prometí el apartamento. Miré alrededor del lugar que había llamado hogar por tanto tiempo, la pared que había pintado de azul pálido por capricho, el asiento de la ventana donde me encantaba leer en los días lluviosos. Lo siento mucho, dijo. Has sido una inquilina maravillosa. Te daré mucho tiempo para que encuentres algo más, por supuesto. Después de colgar, me senté en mi lugar favorito, junto a la ventana, pensando. Había estado ahorrando diligentemente todos estos años, incluso ayudando a mi familia. Mi cartera de inversiones estaba funcionando bien. Tal vez esto no fue un revés. Tal vez fue el universo dándome un empujón. Pasé las siguientes semanas reuniéndome con Sara, mi agente de bienes raíces, viendo apartamentos durante mis descansos de almuerzo y después del trabajo. Tenía una visión clara de lo que quería, algo moderno, cerca de la oficina, con suficiente espacio para una oficina en casa. Estaba particularmente entusiasmada por una unidad de esquina en un edificio nuevo a solo 3 cuadras del trabajo. Ya podía imaginarme aquí, tomando café en el balcón, organizando cenas en la cocina de concepto abierto, pero lo guardé todo para mí, queriendo sorprender a mi familia con la noticia. Una vez que todo estuvo finalizado, llamé a mamá. Lo siento, mamá, no puedo ir este domingo, le dije durante nuestra llamada semanal. Tengo algunos problemas en el trabajo. Estaba revisando muestras de pintura una noche cuando la tía Sara llamó. Su voz estaba muy controlada. Michelle, ¿puedes venir? Necesitamos hablar, es importante. La encontré caminando de un lado a otro en su cocina, luciendo más agitada de lo que la había visto nunca. Apenas esperó a que me sentara antes de hablar. Escuché algo hoy, comenzó a decir, con sus manos envueltas alrededor de una taza fría de café. Algo que necesitas saber. Linda y Karen, viejas amigas de la familia que nos conocían desde que yo era niña. Mi tía continuó, y cada palabra parecía dolerle. Estaban hablando de encontrarse con tus padres y Jessica en el supermercado la semana pasada. Aparentemente, después de que empezaste a ayudarlos económicamente, tu familia ha estado hablando de ti con mucha gente. ¿A qué te refieres con hablar? Pero ya sentía como si algo frío empezara a instalarse en mi pecho. Te han estado llamando su cajero automático personal a tus espaldas, dijo, sin rodeos, haciendo bromas sobre cómo finalmente encontraron un uso para tu buen trabajo. Jessica ha estado diciendo que solo tiene que mencionar que quiere ir a algún lado y tú pagarás por ello. Durante todo el tiempo, la habitación parecía inclinarse hacia un lado. Eso no puede ser, dije, pero Sara seguía hablando con una voz suave. Ahora tu mamá ha estado alardeando de que en realidad no necesita encontrar otro trabajo porque Michelle es buena para el dinero que están ganando. Se rió un poco de eso, Michelle, burlándose de lo ansiosa que estás por ayudarlos. Me senté allí, sintiéndome como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Una parte de mí quería negar todo para defenderlos, pero sabía que la tía Sara nunca inventaría algo así. De repente, las piezas empezaron a encajar, la forma en que cambiaban de tema cada vez que hablaba de mi trabajo, las solicitudes, las peticiones de ayuda se habían vuelto más frecuentes, las miradas calculadoras que a veces lo sorprendía ver cuando se cruzaban. Lo siento mucho, cariño, dijo Sara, tomando mi mano. Dudé si decírtelo, pero mereces saberlo. Me quedé allí por un largo rato, pensando en el año pasado, en todo, esas cenas familiares, los viajes con Jessica, las transferencias mensuales, las lágrimas de agradecimiento en los ojos de mamá cuando ayudé con las facturas. Si todo hubiera sido una actuación, entonces, lentamente una idea empezó a formarse en mi mente. 2 días después, me paré afuera de la casa de mis padres con 2 maletas empacadas, después de haber pasado la mañana trasladando todos mis muebles al garaje de la tía Sara. Había ensayado esto, había planeado cada detalle. Respiré profundamente y toqué el timbre. Mamá abrió la puerta. La sorpresa se dibujó en su rostro. Michelle, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasa con las maletas? Preguntó, confundida. Papá y Jessica aparecieron detrás de ella, igualmente confundidos. Dejé que mi labio inferior temblara, parpadeando rápidamente como si estuviera conteniendo las lágrimas. Me despidieron, me atraganté.
Hubo recortes presupuestarios y encontraron algunos errores en mi trabajo. Me están haciendo devolver bonificaciones. No puedo pagar mi apartamento. Ya tenía la esperanza de poder quedarme aquí solo por un tiempo, faltaban unos meses para que me pusiera de pie nuevamente, y el silencio duró exactamente 3 segundos antes de que la expresión preocupada de mamá se transformara en algo feo y desconocido. ¿Significa esto que ya no nos enviarás el dinero mensual?, exigió, y toda pretensión de simpatía desapareció de su voz. Sentí que mi corazón se rompía un poco, aunque ya lo esperaba. No, mamá, no tendré dinero extra por un tiempo. Jessica dio un paso adelante, su rostro enrojecido por la ira. ¿Qué hay de nuestro viaje a Europa el mes que viene? El que prometiste llevarme. Mis manos temblaban, pero me obligué a mantenerme tranquila. Simplemente negué con la cabeza mirando al suelo. Fue entonces cuando se desató el infierno. Estúpida e irresponsable niña, gritó mamá, haciendo que me estremeciera. ¿Cómo pudiste dejar que esto sucediera? ¿Qué clase de administrador de inversiones es despedido? Papá se unió a ella, con la cara roja de rabia. Deberíamos haber sabido que arruinarías esto, como arruinaste todo lo demás. No puedes quedarte aquí. Jessica escupió, agarrando mis maletas. No hay lugar, y no voy a compartir mi espacio con un fracaso. Observé en silencio, atónita, como mi hermana arrastraba mis maletas hasta el porche delantero y las arrojaba afuera como si fuera basura. Estas eran las mismas personas que me habían abrazado en Navidad, que habían llorado lágrimas de agradecimiento cuando los ayudé, que habían dicho que estaban tan arrepentidos por el pasado. No te necesitamos aquí sin tu dinero, dijo mamá. Nunca conseguirás otro trabajo decente después de ser despedida así. No vamos a seguir apoyando a una holgazán. Me quedé allí, tomando todo, observando cómo las máscaras finalmente caían, revelando la fea verdad detrás de cada cena de domingo, cada momento familiar, cada reconciliación. Todo había sido una actuación calculada. La tía Sara había tenido razón. Mirándolos ahora, con la expresión retorcida de mamá, la cara roja de papá, la mirada desdeñosa de Jessica, me sentí extrañamente tranquila. Algo dentro de mí, que había estado colgando de un hilo, finalmente se rompió. Sin decir una palabra, me di vuelta y caminé hacia mis maletas. Detrás, sus voces se levantaron en un coro de insultos. Sanguijuela. Mocosa desagradecida. No vengas arrastrándote. Volví, empujando mis maletas por el camino de entrada en silencio. Sus gritos me seguían como avispas enojadas. Los vecinos espiaban por sus ventanas ahora, pero no me preocupé. 20 minutos después, estaba de vuelta en la casa de la tía Sara. Ella me miró a la cara y abrió los brazos. Caí en ellos y finalmente dejé que las lágrimas vinieran. Mostraron sus verdaderos colores, ¿no es así?, susurró, acariciando mi cabello. Lo logré, una débil sonrisa apareció en mi rostro. Luego saqué mi teléfono, primero abrí mi aplicación bancaria y cancelé la transferencia mensual a la cuenta de mamá. Después, abrí el sitio web de viajes donde había reservado las vacaciones europeas de ensueño para Jessica. Con 2 clics, tanto la reserva del hotel como los boletos de avión fueron cancelados. Las 2 semanas que pasé en casa de la tía Sara se sintieron como un capullo, un espacio seguro para procesar todo lo que había sucedido. Durante ese tiempo, mi agente inmobiliario me llamó con noticias emocionantes. ¿Recuerdas esa unidad de esquina que te encantó? Los vendedores aceptaron tu oferta. Todo se movió rápidamente después de eso. Papeleo, inspecciones, recorrido final, todo se convirtió en un borrón de firmas y reuniones. Antes de darme cuenta, estaba de pie en mi propio apartamento, sosteniendo las llaves en mis manos temblorosas. La tía Sara me ayudó a trasladar todo desde su garaje. Pasamos un fin de semana arreglando muebles, colgando obras de arte y haciendo que el espacio fuera verdaderamente mío. Incluso insistió en ayudarme a elegir cortinas nuevas para las ventanas del piso al techo. Esa noche, después de que la tía Sara se fue, hice algo impulsivo. Tomé una foto de mí misma en mi nueva sala de estar, con las luces de la ciudad titilando detrás de mí a través de las enormes ventanas. La publiqué en las redes sociales con el título, «Los sueños finalmente se hacen realidad». Un propietario sin préstamos hipotecarios, solo años de trabajo duro dando sus frutos. Sabía lo que estaba haciendo, sabía que lo verían.
Parte de mí quería que lo vieran. Efectivamente, mi teléfono sonó menos de 2 horas después. El número de mamá apareció en la pantalla. Tomé una respiración profunda y respondí. ¿De qué se trata esta foto? Preguntó. ¿Qué apartamento? Pensé que te habían despedido. Me acomodé en mi nuevo sillón, sintiéndome sorprendentemente tranquila. En realidad, mamá, no me despidieron. Todavía tengo empleo, sigo siendo exitosa y ahora también soy propietaria de una casa. Solo necesitaba probar algo, probar algo. Su voz se elevó una octava. Podía escuchar a papá y a Jessica de fondo. Sí, quería ver si realmente te preocupabas por mí o solo por mi dinero. Supongo que obtuve mi respuesta cuando arrojaste mis maletas a la basura, le dije. Hubo un momento de silencio atónito y luego estalló el caos al otro lado de la línea. Papá estaba maldiciendo, Jessica estaba chillando algo sobre engaño y la voz de mamá se volvió empalagosamente dulce. Cariño, estábamos sorprendidos y preocupados por ti, por supuesto que nos preocupamos por ti. Podemos superar esta pequeña broma tuya, todo puede volver a la normalidad. De hecho, me reí a carcajadas. ¿Normal? ¿Quieres decir donde yo pago todo mientras te burlas de mí a mis espaldas? Pero no te preocupes por una sanguijuela, tú puedes pagar tus propias cuentas. Ah, y Jessica, cancelé tus boletos a Europa, creo que iré yo sola en su lugar. Adiós. Colgué. Me levanté e inmediatamente bloqueé sus números, luego los bloqueé en todas las redes sociales. Sentí que había dejado caer un peso pesado que había estado cargando durante demasiado tiempo. Intentaron llamar desde diferentes números, enviaron correos electrónicos e incluso aparecieron en mi edificio de oficinas unos días después. Más tarde, pero ya había usado seguridad. La vista de que los guardias los rechazaran debería haber dolido, pero todo lo que sentí fue alivio. Ese fin de semana, la tía Sara vino a cenar a mi nuevo hogar. Había cocinado su lasaña favorita y nos sentamos en mi balcón mirando el atardecer. ¿Estás bien?, preguntó mientras rellenábamos nuestras copas de vino. Tengo todo lo que necesito aquí mismo, dije, levantando mi copa. Un hogar propio, un trabajo que amo y el único miembro de la familia que realmente importó. La tía Sara chocó su copa contra la mía y nos sentamos en un cómodo silencio, mirando las luces de la ciudad cobrar vida debajo de nosotros. A veces me di cuenta de que la familia que eliges es mejor que la familia en la que naces, y, a veces, las lecciones más difíciles conducen a los comienzos más hermosos.